La llamada llegó a las 2:47 de la mañana, arrancándome bruscamente de un sueño profundo. Parpadeé varias veces, desorientado, antes de fijar la vista en la pantalla que mostraba un número desconocido. Una parte de mí me dijo que dejara pasar la llamada, pero algo me obligó a contestar. Agente O'Sullivan, se requiere su presencia en la oficina de inmediato. La voz al otro lado era fría, mecánica y antes de que pudiera formular una pregunta, la llamada se cortó. En menos de una hora, llegué a una parte del cuartel general de la policía que nunca había visitado. Me llevaron rápidamente a una sala de conferencias en el sótano, un lugar frío y sin ventanas que apestaba a humedad y moho. Las luces fluorescentes parpadeaban, proyectando sombras inquietantes. Alrededor de la mesa, varias figuras me observaban con expresiones sombrías. En el centro de la mesa, un expediente cerrado con la etiqueta amenaza de clase B, Black Sack. El nombre me resultaba vagamente familiar, un eco de viejas leyendas que escuché de pequeño. Al abrir el archivo, me encontré con fotos borrosas, informes escritos a mano y testimonios de personas que afirmaban haber visto algo que no debería existir. Mis ojos repasaron rápidamente las líneas escritas. Civiles desaparecidos, avistamientos de una criatura gigante con ojos que ardían en la oscuridad y una iglesia en ruinas en algún rincón olvidado de Suffolk. ¿Qué es esto?, pregunté tratando de ocultar el temblor en mi voz. Su primera misión en la sección de Agente O'Sullivan, respondió una mujer, este es el tipo de amenaza para lo que nuestro departamento fue creado. La sección D era una unidad secreta, oculta incluso a la mayoría de los altos mandos del gobierno. Su propósito estaba claro, contener y neutralizar amenazas que desafiaban la comprensión humana, seres que deberían haber existido solo en las páginas de los libros de mitos y leyendas. El viaje a Suffolk fue largo. La carretera se extendía ante mí como un camino interminable. A medida que conducía, repasaba las escasas líneas del informe en mi mente, tratando de asimilar a lo que estaba a punto de enfrentarme. La idea de un perro gigante con ojos de fuego, un ser conocido como el Black Sack, era algo que mi mente luchaba por aceptar. Finalmente, la iglesia apareció ante mí. O lo que quedaba de ella. La estructura en ruinas, sus piedras cubiertas de musgo y enredaderas. Alrededor había un pequeño cementerio, casi consumido por la vegetación. El aire estaba cargado con una humedad fría que se metía en mis huesos y un silencio sepulcral lo envolvía todo. La niebla se arremolinaba en el suelo, formando espirales que parecían cobrar vida. Con cada paso que daba hacia la iglesia, sentía una presión creciente en el pecho. La puerta, vieja y carcomida por el tiempo, cedió con un chirrido cuando la empujé. La oscuridad me envolvió al cruzar el umbral. Las paredes, ennegrecidas por el tiempo y la humedad, parecían cerrarse a mi alrededor. A medida que avanzaba, revisé cada rincón, cada sombra, esperando encontrar algo. Pero lo que encontré fue mucho peor que cualquier monstruo que hubiese imaginado en las noches de mi infancia. Primero fue una vibración, un temblor casi imperceptible en el suelo bajo mis pies, seguido por un sonido que resonó en las paredes como un eco lejano. Luego, un par de ojos llameantes surgieron de la oscuridad, suspendidos en el aire como dos brasas encendidas. El Black Sack, la criatura de la que había leído en el informe, estaba frente a mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando el monstruo dejó escapar un rugido que sacudió los cimientos de la iglesia. Por un momento, el pánico me dejó inmóvil. El instinto de supervivencia se apoderó de mí mientras sacaba mi arma y disparaba. Las descargas resonaron en la iglesia, pero la criatura era más rápida de lo que podía imaginar. Con un golpe brutal, el Sack me lanzó contra la pared, dejándome sin aliento. Luché contra el dolor, forzando a mi cuerpo a levantarse. Mis manos temblaban mientras apuntaba nuevamente. Esta vez, esperé a que la criatura se acercara, a que esos ojos estuvieran tan cerca que no pudiera fallar. Disparé. El ruido fue ensordecedor, pero no tanto como el aullido que siguió. El animal lanzó un grito desgarrador de rabia, una promesa de que este no sería el final. Pero no fue el sonido lo que me asustó, sino lo que vi después. La criatura comenzó a disolverse, su cuerpo se desintegraba en una espesa niebla negra que se deslizaba por el suelo. Por un momento, pensé que había ganado,
que la criatura había sido destruida. Pero no era una simple niebla. Algo más se movía en ella, algo que no podía ver, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. El viento ululaba a través de los árboles cuando salí tambaleándome de la iglesia. El aire estaba denso, cargado con la humedad de la niebla que aún se arremolinaba a mis pies, pero ahora parecía diferente. Había algo en ella que me atraía, un impulso casi hipnótico que nublaba mis pensamientos y me empujaba a seguirla, a descubrir su origen. No tenía control sobre mis pies, se movían solos, guiados por una fuerza que no comprendía. El bosque surgió de la niebla como una entidad viva. La niebla se espesaba a medida que me adentraba más entre los árboles, envolviéndome en un abrazo sofocante que limitaba mi visión a apenas un par de metros delante de mí. El sendero se hacía cada vez más difícil de seguir. Las raíces de los árboles sobresalían del suelo como serpientes. Finalmente, la niebla se detuvo frente a un viejo pozo de piedra, oculto entre la maleza. Parecía un vestigio de tiempos olvidados, cubierto de musgo y rodeado de árboles cuyas raíces se entrelazaban alrededor de su base. Sentí un tirón en el pecho, una conexión inexplicable con el lugar. Era como si algo dentro de mí supiera que este pozo era la clave de todo. Me acerqué lentamente, levantando la linterna con mano temblorosa. Cuando la luz alcanzó el fondo, me encontré cara a cara con aquello que me había estado acechando desde el momento en que había llegado a Suffolk. Un par de ojos rojos brillando en la oscuridad. Mi respiración se detuvo y el pánico se apoderó de mí. Esos ojos me miraban con una inteligencia maligna, como si disfrutaran de mi desesperación. Retrocedí instintivamente, pero el suelo cedió bajo mis pies y de repente, caí al pozo. Grité, pero el sonido se perdió. Sentí como si estuviera atravesando el mismo tejido de la realidad, siendo arrastrado a través del tiempo y el espacio hacia un lugar donde las leyes del universo no se aplicaban. No era un pozo normal, era una puerta y yo había cruzado al otro lado. El impacto contra el suelo fue brutal. Estuve inmóvil durante lo que parecieron horas, aturdido, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Cuando finalmente abrí los ojos, supe que algo había ocurrido. Lo que me rodeaba no tenía sentido, era un lugar que desafiaba toda lógica. El cielo sobre mí era un abismo sin estrellas. El suelo bajo mis pies no era tierra, sino una extensión interminable de ceniza negra que se hundía bajo mi peso. Miré a mi alrededor, pero no había nada que pudiera reconocer como real. Las formas que se movían en la distancia no eran ni humanas ni bestias. Y en el centro de ese mundo, lo vi. El Blackjack me esperaba, pero ya no era el mismo monstruo al que me había enfrentado en la iglesia. La criatura había cambiado, se había transformado en algo mucho más monstruoso, una amalgama de oscuridad y odio que se alimentaba de mi miedo. El pánico me paralizó. Intenté moverme, pero mis piernas se negaron a obedecer. Intenté razonar, decirme que esto no era real, que era una alucinación, pero cada vez que lo hacía, las sombras se volvían más densas, más opresivas, como si se alimentaran de mi incredulidad. El enorme perro negro avanzaba lentamente, saboreando mi desesperación. No corría, no necesitaba hacerlo. Intenté correr, pero el terreno bajo mis pies se hundía como si estuviera hecho de fango viscoso, atrapándome en su abrazo letal. Las voces en mi mente se hicieron más fuertes, más insistentes. Susurros de locura, promesas de tormento eterno, risas que resonaban en mi mente como clavos ardientes. En mi desesperación, recordé el arma que aún tenía. No era una cualquiera, había sido diseñada en la sección D, modificada específicamente para contener criaturas como la criatura que se acercaba a mí. Pero, ¿cómo podía detener algo que no pertenecía a este mundo, algo que era una manifestación de puro mal? Sin pensarlo, disparé contra el suelo, esperando romper la conexión con este mundo infernal. El suelo tembló y el oscuro ser lanzó un aullido que sacudió los cimientos mismos de este mundo, un sonido que era tanto un lamento como una maldición. La criatura se desintegró en la niebla nuevamente, su forma se desmoronó en una nube de sombras que se arremolinaba en el aire. Pero esta vez, la niebla no se escapó. Fue absorbida por el suelo, arrastrándome con ella. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Y luego,
todo se volvió negro. Desperté en una cama de hospital, el olor estéril a desinfectante impregnando el aire, mezclándose con el leve zumbido de las máquinas que monitorizaban mis signos vitales. La luz blanca y fría del amanecer se filtraba por las persianas entreabiertas, proyectando franjas de sombras sobre las paredes de la habitación. Parpadeé varias veces, tratando de aclarar la visión borrosa y la mente nublada que me impedía procesar lo que había ocurrido. Algo no estaba bien. Lo podía sentir en el aire, en la forma en que las sombras se movían, deslizándose como si tuvieran vida. Los doctores entraron poco después. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en el bosque, a kilómetros de la iglesia, y que había estado en coma durante 2 días. Me hicieron preguntas, muchas preguntas, sobre qué había pasado, qué recordaba. Pero mis respuestas eran vagas, fragmentadas. ¿Cómo podría explicarles lo que había visto, lo que había experimentado? Era imposible poner en palabras la pesadilla que me había tragado. Esa noche, el hospital se sumió en un silencio inquietante. Las luces se apagaron, dejando solo el suave resplandor de las lámparas en el pasillo. Me recosté, tratando de encontrar descanso. Y entonces lo oí. El primer ladrido llegó justo cuando estaba a punto de quedarme dormido. Miré a mi alrededor, pero la habitación estaba vacía. No había ninguna señal del origen de ese sonido, pero sabía lo que significaba. El Blackjack me estaba siguiendo, acechando en mis sueños y en la realidad. El sonido se repitió, esta vez más cercano, como si viniera de los pasillos. Me levanté de la cama con dificultad. El pasillo estaba vacío, pero la sensación de estar siendo observado era abrumadora. Avancé con cautela, escuchando el eco de mis propios pasos en las baldosas del hospital. Con cada paso que daba, el hospital comenzaba a cambiar. Los pasillos, que antes parecían rectos y bien iluminados, ahora se alargaban de manera imposible, deformándose ante mis ojos. Pronto, me di cuenta de que no había escapatoria. No había un lugar seguro al que pudiera huir, porque el verdadero peligro no estaba en el hospital, sino en mi mente. La sección D intentó ayudarme. Me trasladaron a una instalación más segura, donde monitorizaron mi estado con una vigilancia constante, esperando contener lo que sea que hubiera desatado. Pero no sabían con qué estaban lidiando. Los ladridos del Blackjack resonaban en mis sueños, las pesadillas se mezclaban con la realidad, hasta el punto en que no podía distinguir entre las dos. Los pasillos de las instalaciones se transformaban en laberintos imposibles y los rostros de los doctores se contorsionaban en muecas inhumanas, como si estuvieran intentando devorarme. La comprensión llegó lentamente. Sabía lo que debía hacer. Si quería salvar lo que quedaba de mi cordura y quizás el mundo mismo, debía volver al lugar donde todo había comenzado. La iglesia en ruinas. El pozo. El portal que había abierto y que debía cerrar, aunque eso significara sacrificarme en el proceso. Me levanté de la cama del hospital, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Regresé a Suffolk. El paisaje parecía haber cambiado desde la última vez que estuve allí, como si el mismo mundo hubiera comenzado a desmoronarse, reflejando la locura que había traído conmigo. Me acerqué al pozo sin dudar, sabiendo que esta vez no habría vuelta atrás. Miré una última vez al mundo que estaba a punto de dejar atrás. Intuía que no regresaría. Porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse. Me incliné sobre el borde del pozo, sintiendo el tirón de la oscuridad, la llamada del abismo que me invitaba a entrar. Y con un último suspiro, me dejé caer, sabiendo que este era mi destino, el precio que debía pagar por haber desafiado las leyes de la realidad. Mientras caía, el aullido del Blackjack resonó en mis oídos, pero ya no era un sonido de amenaza. Era un sonido de bienvenida. Y mientras la oscuridad me envolvía, supe que había encontrado mi lugar. Y así, el ladrido del abismo se convirtió en el último sonido que oí, una melodía eterna que me acompañaría en la oscuridad para siempre. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.